Hola, 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 muy buenas tardes. Hoy ya es sábado, wow, ¿cómo ha pasado el tiempo? Qué rápido. La semana pasada conversábamos con Bardro. El domingo pasado conversábamos con Bardro, muy excelente cantante de música urbana, que es venezolano y que bueno, se encuentra en Panamá. Pero ya hoy es sábado, sábado 13 de febrero, sábado de carnaval. Espero que todos se estén cuidando. Si están afuera, se han ido para la playa, para el río, para la montaña o simplemente están, no sé, haciendo preparativos para alguna fiesta. Espero que se estén cuidando y tomando las medidas de bioseguridad porque aún estamos en este ámbito de la pandemia, así que bueno, hay que estar muy pendientes y muy pilas con la pandemia del coronavirus, así que si van a estar disfrutando del carnaval, no dejen de cuidarse, ya saben, lavado de manos, ponerse el tapabocas, todo ese tipo de cosas. Bueno, hoy sábado 13 de febrero vamos a conversar con la doctora Roxana Cortés acerca del cáncer infantil. ¿Por qué del cáncer infantil? Bueno, primeramente porque el próximo lunes 15 de febrero es el Día Internacional de esta enfermedad. Se celebra, por cierto, ya está la doctora ya conectada, ya le vamos a hacer la conexión y enviar la solicitud para entonces entablar la conversación. Bueno, como les decía que bueno, el próximo lunes 15 se celebra el Internacional del Cáncer Infantil, una lucha contra esta enfermedad tan fuerte que sé que hay muchos niños, adolescentes, jóvenes que la padecen, así como personas adultas que la padecen también, sobre todo las mujeres, el cáncer de mama. Pero hoy vamos a tocar el tema infantil porque considero o creo que es uno de los pocos que muy poco se habla, que muy poco se comenta. Hoy vamos a hablar acerca de eso. Pero antes quiero enviar un saludo a mis aliados, a mis amigos, a los mejores en marketing digital, publicitario. Ellos son Ideas Creativas G y G. Pueden seguirlos a través de su cuenta en Instagram como Ideas G y G. Ellos hacen unos flyers maravillosos, te asesoran en lo que tú necesites. Si te sientes perdido, ellos te crean el contenido. Ellos son geniales, son maravillosos, son increíbles. Así que no pueden dejar de seguir Ideas Creativas G y G porque te los recomiendo, van a quedar fabulosos, enamorados y enganchados de su trabajo y de sus diseños. Saludamos entonces a Hawaii Burger y las más activas que ya están conectadas. Entonces vamos a saludarlos. Saludos a todos. Vamos entonces a enviarle la solicitud a la doctora Roxana Cortés. La doctora Roxana es médico hematólogo venezolano que se encuentra actualmente en Perú. Hello, doctora, ¿cómo estás? Hola Luisani, qué honor estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. No, bueno, agradecidísima por tu tiempo, feliz de tenerla acá, de compartir con ustedes ya otra experiencia, porque bueno, decía que la doctora Roxana es hematólogo, fue mi doctora, por cierto, me atendió mucho tiempo. Claudia, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, hematóloga, Muchísimo, muy rápido. hematólogo, venezolana, un orgullo venezolano, se encuentra actualmente en Perú. Pero doctora, cuéntenos un poquito de usted, cuéntenos un poquito cómo fue la experiencia de emigrar, sus años de servicio, cuéntenos un poquito entonces, un poquito más para conocerla más a fondo, quién es la doctora Roxana en sus palabras. Pues bien, mi nombre es Rosana Cortés, soy valenciana, me estudié medicina en la Universidad de Carabobo, luego hice especialización en pediatría en el JM de Los Ríos por la Universidad Central de Venezuela y bueno, siempre tuve la inquietud de hacer algo más. Entonces, bueno, la subespecialidad que elegí es una muy sensible en la que, bueno, se atienden niños con enfermedades muy graves, crónicas, en las que más que ser médico hay que también saber de laboratorio y tener esa calidad humana para tratar a la gente en ese momentos tan difíciles de su vida. Entonces elegí ser hematólogo, también lo hice en el Hospital de Niños JM de Los Ríos y bueno, ejercí luego más o menos un año, me quedé en Caracas y luego regresé a Valencia, trabajé en el Hospital Central de Valencia para el servicio de hematología, trabajé principalmente pues con la atención durante su hospitalización de niños con leucemia durante aproximadamente unos 5 años.
Sí, bueno, creo que las razones por las que uno emigra son fáciles de entender en el contexto en el que estamos y bueno, por cuestiones de la vida caí en Cusco y ahorita vivo en Cusco, Perú. Y bueno, aquí también pues he ido poco a poco ejerciendo ambas especialidades, tanto pediatría como hematología pediátrica. Bueno, excelente, doctora, saber que, bueno, está ejerciendo parte de su carrera para lo que usted se preparó allá en el extranjero y qué emoción de que alguien tan talentoso como usted en el ámbito de medicina, bueno, aporte un poquito a otros países, este talento venezolano que esperamos que vuelvan porque de verdad que nos hacen falta acá en el país. Entonces saludamos a Diana Rosángela, a Diana Rosángela que se conecta ya y Ajá. Cortés, Cortés N. Rosana, creo también, o Rosa. Ok, ¿qué se Ana conecta? Rosa, mi hermana. Saludos entonces a la La doctora. familia apoyando. Bueno, y entrando ya un poquito ya en materia, cuéntenos un poco qué es el cáncer infantil, cómo se detecta en niños, pues. Bien, el cáncer en niños tiene unas particularidades diferentes a las del cáncer de adultos. Por eso es Ok. que a veces cuando pensamos en cáncer no pensamos en que le pueda afectar a un niño, mucho menos a un niño pequeño. Se puede presentar el cáncer a cualquier edad, desde recién nacidos hasta incluso adolescentes y pues más allá. El cáncer en general es, bueno, sabemos que nuestro organismo está formado por células. Estas células se rigen bajo sistemas bien estrictos para dividirse, crecer y finalmente, pues, si están programadas para eso, morir. Eso es un sistema muy, muy bien organizado. En algún momento, alguna célula puede presentar alguna alteración genética que modifique ese sistema organizado y comenzar a dividirse de manera incontrolada. Cuando eso sucede, generalmente se reúnen y es cuando forman los tumores. En pediatría, principalmente los cánceres son de células muy maduras, de células germinales, sobre todo si se presenta a menor edad, más inmaduro en general, y suelen avanzar de manera muy rápida. Los cánceres en pediatría suelen ser muy agudos, casi no hay cánceres crónicos. Oh, Entonces, generalmente el paciente, ya cuando se diagnostican, ya realmente hay una enfermedad que relativamente es avanzada y que ya ha comenzado a presentar síntomas. En pediatría no se previene el cáncer, es muy difícil prevenirlo, pero el diagnóstico precoz, y en eso insistimos y por eso se celebran fechas como la que se celebrará el 15 de febrero, porque insistiendo en el diagnóstico adecuado, precoz, oportuno, podemos realmente salvar muchas vidas. Lo otro es que generalmente en niños el cáncer más frecuente es la leucemia, que no forma un tumor, es un cáncer de células de la sangre. Y a veces realmente es más fácil diagnosticar o ver una masa que esté creciendo y eso es lo que generalmente asociamos con cáncer. Pero en los ok. niños la situación suele ser diferente. En adultos lo más frecuente es cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata. Estos tumores son muy, muy infrecuentes en los niños. En los niños principalmente los más de mayor frecuencia son principalmente la leucemia linfoblástica aguda, luego vienen los linfomas, los tumores del sistema nervioso central y después los tumores óseos, los sarcomas, luego los tumores de hígado, hepatoblastoma y finalmente el tumor de Wilms. Esos son los más frecuentes en pediatría. Interesante, o sea, esto es como una clase acá que nos están dando y que hoy aprendiendo algo nuevo, porque normalmente, bueno, como usted dice, la leucemia. En el caso de los niños, los cánceres son genéticos, doctora, o sea, hereditarios, pues, mejor dicho, nacen ya con el problema, puede ser por madres, padres. Esa es una pregunta muy interesante porque muchas de las familias que se enfrentan a un diagnóstico como ese, la primera interrogante es de dónde viene, qué pasó, qué no hice bien. Generalmente, pues como le manifesté, no hay una causa-efecto clara en pediatría.
sí se sabe que hay ciertas asociaciones que causan alteraciones genéticas y mientras más importante y más tempranamente se presenten estas alteraciones, que a veces no es una sola, sino son múltiples, entonces se va a manifestar el cáncer. ¿Qué podemos hacer para tratar de evitar o disminuir el riesgo de que alguno de nuestros hijitos pueda sufrir de una enfermedad tan difícil como esta? Primero, el cuidado prenatal, eso es muy importante. Evitar que las madres en gestación se expongan a alcohol, se expongan a cigarrillo, se expongan a rayos X o incluso a materiales químicos, sustancias químicas como plaguicidas, insecticidas, benceno y ese tipo de elementos que ya se sabe que tienen una relación y que alteran el ADN. Después de eso, bueno, en general las causas, hay ciertos virus, ciertas infecciones que pueden modificar también nuestra carga genética y predisponer a, no es que todas las personas que tengan HIV o todas las personas que sufren de Epstein-Barr o todas las personas que hayan tenido ciertas infecciones que se asocian a cáncer van a padecerla, pero sí incrementa su riesgo. El cáncer no se transmite por vía genética. Si mi hijo tuvo cáncer, el otro hermanito podría presentar cáncer. Apenas un 5% de los cánceres tienen un fondo genético. Por ejemplo, los pacientes o los niños que sufren síndrome de Down tienen entre un 20 y un 30% de incremento en relación a la población general de sufrir leucemia, por ejemplo. Hay ciertas otras alteraciones genéticas que predisponen a cáncer, pero en general el cáncer no se transmite por vía genética. Bueno, como ya la doctora lo explica, es muy bajo el porcentaje, el 5% es casi nada. O sea, es como uno en un millón prácticamente, es como una suerte que le toca a alguno que no quería, o no queremos que nos toque en ningún momento, pero afortunadamente son casos que nos toca vivir. Usted nos hablaba más temprano acerca del diagnóstico, que es importante el diagnóstico, cómo uno puede detectar o cómo uno como mamá o alguien que es mamá dice, mira, yo creo que mi hijo puede tener X enfermedad, cómo se detecta el cáncer infantil en este caso, cuál es el alarma que genera que papá o mamá se preocupe o que quizás que esté escuchando no sabe, pero puede tener como que esta sintonía, porque dicen que mamá o papá o la mamá siempre sabe que algo ocurre con el niño. Entonces, ¿algún síntoma? ¿Cómo se detecta en este caso? Claro que sí, es muy, muy, muy importante. Los papás siempre van a notar que algo diferente sucede. Generalmente, los signos iniciales son inespecíficos. Entonces, ¿qué nos va a prender la alarma? Un signo que persista, que progrese y al que se le asocien otras alteraciones. Entonces, hay más o menos 10 síntomas en medicina preventiva que se asocian o que deben ser un signo de preocupación para que ese padre consulte tempranamente al especialista o al médico que tenga más a su alcance, o si puede consultar directamente con un especialista también pues sería de mucha ayuda. Entonces, ¿en qué debemos pensar o con qué debemos considerar consultar tempranamente? Se describe pues dolor óseo. Ahí en los niños es frecuente, los dolores de crecimiento, dolores en miembros inferiores, pero un dolor que es nocturno, que es persistente, que despierta al niño, que no mejora con el analgésico o que ahí incluso se asocia a aumento de volumen, sobre todo en las extremidades inferiores, debe hacernos consultar. La fiebre es otro signo que se puede presentar, pero generalmente es fiebre persistente o a veces incluso predominio nocturno que dura más de 3 semanas y a la que no se le encuentra una causa infecciosa u otra causa, debe también hacernos consultar por un examen físico adecuado y quizás el laboratorio adecuado. La presencia de moretones, equimosis, sangrado, sangrado por la nariz, sangrado por las encías, que se asocie sobre todo a disminución del número de plaquetas, debe preocuparnos. El aumento de volumen en cualquier parte del cuerpo, en un niño pequeño, aumento de volumen a nivel del abdomen, es algo que debemos consultar. Algunos signos se asocian también a prurito del cuerpo.
se puede asociar con algunos linfomas. Cansancio fácil, palidez, que puede ser un signo de anemia severa, pérdida de peso, aumento de volumen a nivel de abdomen, dolor de cabeza, puede ser un signo de un tumor cerebral, dolor de cabeza persistente, que no mejore con el uso de analgésicos, asociado a vómitos matutinos, también debe preocuparnos. Y pues cualquier signo de infección, incluso al que no se le consiga realmente la causa, debe hacernos consultar. Entonces, digamos que la clave está, uno, en la sospecha. El papá siempre puede ser perspicaz y pensar que algo no está bien. Y si ese síntoma persiste, progresa o se asocia a algo más, debe hacernos consultar tempranamente. Bueno, saludamos a todos los que se están conectando, a Sol María Álvarez, Cleiderman Max. Hay muchos Cortés conectados, creo que son familias. La doctora, les mandamos también saludos, gracias por ser parte y estar conectados. Entonces, recapitulamos algunos de los síntomas para los que se están conectando. Si usted ve que su niño tiene fiebre alta por muchos días, que sangra por la nariz, por la encía, tienen constantes dolores de cabeza, dolores óseos, ¿no? Los huesos, constantes que no se calman, bueno, ya saben que eso pudiera ser algún indicio de algún tipo de cáncer o de alguna otra enfermedad, ya eso lo dirán los especialistas, pero lo importante siempre es acudir al pediatra, al médico, para ver y descartar este tipo de patología. Una vez, doctora, que ya se confirma la enfermedad, que el niño tiene el cáncer, ¿qué tipo de tratamiento, qué tratamientos se usan? Pero normalmente siempre son quimios, pero también eso depende del cáncer, ¿cierto? Pero ¿qué más aparte de quimio pueden utilizar? ¿Qué se usa en estos casos? Claro, el tratamiento, y eso es importante entenderlo, el tratamiento es básico y es fundamental. Y a veces hay mucho miedo cuando se pronuncia la palabra quimioterapia, porque se sabe que está asociada pues a dolor, a efectos adversos importantes. Pero es importante saber que el cáncer tiene posibilidad de curarse, pero la posibilidad está unida al uno, al diagnóstico adecuado, al diagnóstico precoz, y dos, al tratamiento adecuado. En general, los esquemas de tratamiento que utilizamos están bien organizados, están bien validados y han sido producto pues, de investigación intensa y exhaustiva. Y están ordenados y organizados generalmente con combinación de muchos medicamentos en etapas específicas. Y el tratamiento suele ser prolongado. En la leucemia, que es el cáncer infantil más frecuente, en general el tratamiento puede durar alrededor de 2 años, yendo todo bien. Entonces, luego, además de la quimioterapia, en general, primero depende del tipo de cáncer. Y actualmente intentamos dar un tratamiento adaptado al riesgo. Es decir, el niño que tenga ciertos factores que nos hagan pensar que su riesgo de recaída o de avance importante de la enfermedad es alto, ese recibirá un tratamiento más intenso. El niño que tenga factores de mejor pronóstico y nos haga pensar que puede responder bien a un tratamiento de menor intensidad, entonces recibirá un tratamiento de menor intensidad. Entonces es importante que esto sea pues bien planificado por el especialista adecuado. Las leucemias y los linfomas en general se tratan principalmente con quimioterapia. Luego hay ciertos otros tipos de tumores como los tumores de hueso, en donde en general debe haber una combinación de quimioterapia, radioterapia y muchas veces incluso la cirugía para limitar y extraer parte del tumor es necesaria. Otros tipos de tumores, como los del sistema nervioso central, a veces necesitan solo radioterapia y quimioterapia. Algunos son de un abordaje fácil por cirugía, otros a veces son no abordables por el sitio sensible donde se encuentran. Entonces va a depender del tipo de tumor, va a depender de las características del paciente y de la biología de la enfermedad que presenta, pero en general pues tratamos con quimioterapia, con radioterapia y con cirugía.
y muchas veces la combinación de esto es lo que nos da el éxito en el tratamiento. La alimentación también es una base importante en estos casos. ¿Qué tipo de comida puede comer una persona, un niño, cuando sufre estas patologías? ¿Qué es lo recomendable normalmente? Claro, va a depender de la fase del tratamiento en la que se encuentre. Muchas veces colocamos tratamiento que al principio pues disminuye todas las células de la sangre y en la sangre hay unas células que son parte del sistema inmunológico y que nos defienden de infecciones. Entonces, cuando esas células están muy bajas, lo llamamos neutropenia. Cuando el paciente está neutropénico hay que protegerlo de infecciones. Entonces hay que evitar cualquier alimento que pueda estar contaminado. Generalmente le recomendamos evitar alimentos crudos, evitar alimentos, el alimento debe ser recién preparado, evitar cualquier fuente que pueda contaminar y que pueda tener alguna bacteria que de repente para la persona sana que no está pasando por esta situación puede tolerar algún problema digestivo transitorio, pero para el niño neutropénico va a ser algo grave. Entonces, generalmente les decimos a los padres que tengan mucha precaución al preparar los alimentos con una higiene que sea máxima y tratar de evitar pues los alimentos que sean naturales, los alimentos que sean, evitar que sean crudos. Básicamente esas son las precauciones. No es que el alimento pueda empeorar la enfermedad, sino es simplemente tratar de protegerlo de infecciones. Saludamos entonces a Mili Castillo, que se acaba de conectar. Recordamos que estamos conversando con la doctora Roxana Cortés, médico hematólogo, que estamos hablando hoy acerca del cáncer infantil, cómo se trata, en qué consiste, cómo lo detectamos, y bueno, entre otros tips que la doctora hoy nos está dando toda una clase de patología, porque hay cosas que uno no sabe lo que lee, pero ya es todo lo contrario cuando hablamos con un especialista un poquito más profundo del tema. Entonces saludamos también a Ana Cortés, otra Ana. Bueno, saludos entonces a todos los que se conectan. En el tipo de leucemia, doctora, bueno, los cánceres infantiles, una vez tuve la conversación con un oncólogo también que es del Che, ahorita no me acuerdo el nombre, ya hace tiempo, pero es del Che. Ella nos comentaba que la mayoría de los casos, en el caso infantil, los cánceres, la mayoría de las veces son curables, pues curan los pacientes, salen muy victoriosos del tratamiento. En el caso de leucemia, la cura es el trasplante, todas las leucemias son iguales, todos llegan a un trasplante o se curan simplemente con quimio. Esa es como una de las interrogantes que tengo para hoy, esa curiosidad en este caso. Y el caso de la leucemia es precisamente el cáncer de las células de la sangre. Dentro de la sangre está formada por muchos tipos de células. Entonces tenemos glóbulos blancos, tenemos glóbulos rojos. Leo significa blanco. Entonces, en general, es ese cáncer que afecta a los leucocitos, a los glóbulos blancos que conforman la sangre. Dentro de allí hay varios subtipos. En general, los linfocitos son los que con más frecuencia se enferman. Entonces, la leucemia linfoblástica aguda es la más frecuente, casi en un 80% de los casos. Luego viene la leucemia mieloide, que es más o menos alrededor de un 20% de los casos. Dentro de la leucemia linfoblástica aguda, pues hay también subtipos, y dentro de la leucemia mieloide hay subtipos. Entonces, realmente el pronóstico va a depender del tipo de leucemia. La leucemia linfoblástica aguda, digamos que en países con todos los recursos, tiene alrededor de un 90% de posibilidad de superarse. Es decir, la sobrevida a los 5 años es incluso alrededor del 90%. ¿Qué pasa a veces, muchas veces en nuestra situación, en nuestros países? El diagnóstico tardío. Eso afecta, por supuesto, la posibilidad de que el niño pueda tolerar un esquema de tratamiento intenso. Entonces, consultar tempranamente es muy importante. También a veces la carencia de especialistas, porque a veces sí consultaron, pero no consultaron a las personas adecuadas y quizás se pensó en muchos otros diagnósticos antes de llegar al diagnóstico de leucemia. Lo otro es tener la posibilidad del diagnóstico completo, adecuado, porque no es solo ver la laminita y considerar ver las alteraciones en el hemograma,
tenemos ciertos elementos diagnósticos que son importantes incluir y que muchas veces son bastante costosos, pero que nos permiten clasificar al paciente adecuadamente y darle el tratamiento adecuado para que ese paciente tenga mejor oportunidad de sobrevivir. Y pues finalmente la posibilidad de tratamiento adecuado. En general, en Venezuela, pues el Seguro Social provee la quimioterapia, pero a veces se carece de algunos medicamentos. Entonces, no tener el medicamento adecuado en la fase adecuada ya repercute negativamente en la sobrevida de ese niño. Lo otro es la posibilidad de tener los cuidados adecuados alrededor del niño que va a estar con las defensas bajas. Entonces, tener el antibiótico adecuado, el uso de las vías de catéteres adecuados en un ambiente hospitalario y un ambiente en el hogar que también puedan garantizar y disminuir la posibilidad de infecciones. Todos esos elementos van sumando y a veces pues la suma es bastante negativa y eso disminuye a veces la posibilidad de muchos niños. Yo creo que la posibilidad de difundir este tipo de temas es para que como sociedad realmente insistamos en que nuestros pacientes, nuestros niños deben tener un tratamiento pues adecuado y para aumentar sus posibilidades de sobrevida. Excelente, de verdad que sí. Este tema, bueno, ya sabemos que hay varios tipos. Aquí creo que nos están haciendo una pregunta. ¿Cuáles son los cuidados más importantes en casa cuanto a la alimentación de los niños con leucemia? Y la pregunta la hace, ¿te gusta? 2021. Bien. Bueno, gracias por la pregunta. Los niños, pues, en la casa deben tener un ambiente, estar en un ambiente limpio. Eso es importante. A veces la casa es pequeña y el niño duerme con otra persona, pero en lo posible debería, pues, dormir solo, sobre todo si es un niño que ya está en edad de hacerlo. En lo posible, el baño. Si hay baños en la casa suficientes, el niño debería tener un baño para él solo. Si no es posible, pues entonces debe tratar de mantener una higiene adecuada en esa área. Y como les digo, a veces preparamos la comida para todos o para varios días. La comida de nuestro niñito debe ser la cantidad que se va a comer, no guardarla. Sí, porque esto es más susceptible de contaminación. Y bueno, si hay alguien enfermo en la casa, ahorita que bueno, las infecciones respiratorias, el COVID está presente, debemos tratar de evitar el contacto con personas que estén enfermas en la casa. Muchas veces ya ahorita está bien difundido el uso del cubreboca, pero antes realmente a veces el signo distintivo de un niñito con alguna enfermedad oncológica era precisamente portar su tapaboca para tratar de protegerlo de infecciones. El lavado adecuado de las manos, el ambiente debe estar ventilado, todos esos elementos pues son importantes. La idea es tratar de evitar infecciones que en el niño pueden convertirse rápidamente en algo grave. Con el tema de la pandemia, doctora, ¿cómo se ha manejado en el aspecto Perú a los pacientes crónicos con la pandemia, el cuidado que debe tener? Bueno, ya aparte lo ha dicho que usar el tapaboca, pero me imagino que los cuidados aún son más fuertes entre la pandemia para los pacientes crónicos, en este caso con este tipo de patología. ¿Cómo lo han sobrellevado, cómo lo han manejado? Bueno, es bien importante conocer que aunque hay en este momento ciertas prioridades de salud, el cáncer debe ser siempre una prioridad para las autoridades de salud. En este tipo de patologías a veces no hay un mañana y lo que se deja repercute negativamente en la salud del niño a largo plazo. Entonces, no se puede interrumpir el tratamiento. El tratamiento siempre debe continuar y debe cumplirse lo más al pie de la letra del protocolo elegido de tratamiento. Entonces, a veces en nuestra región, pues se da prioridad, sobre todo en los hospitales. Hay algunas consultas externas que han cerrado. Aquí, por ejemplo, donde yo me desempeño, hay muchos niños de muy bajos recursos que viven lejos del hospital.
cuando la pandemia estaba en mayor nadir, incluso cerraron las vías de traslado y realmente pues eso es bien difícil para el paciente con cáncer. Aquí, bueno, hay que hacer realmente un trabajo intenso de educación al paciente para que, bueno, insista, realmente insista, es que el tratamiento de su hijo es una prioridad y eso es fundamental. Deben dársele las facilidades, pues tener el área adecuada en los hospitales para que los pacientes continúen con su tratamiento sin aumentar su riesgo ante pues, la pandemia y las infecciones que puedan asociarse, pero que el tratamiento no se interrumpa. Eso es realmente fundamental, tanto aquí como a los pacientes que nos escuchan en Venezuela, el tratamiento no debe interrumpirse, el tratamiento debe continuarse siempre. Así es, de tratar de hacer todo lo posible por cumplir con el tratamiento, porque cada vez que uno cumple con el tratamiento al pie de la letra, los resultados son buenos, son positivos. Trasplante, doctora, en este caso son los trasplantes de médula, ¿eso se aplica? ¿Se aplica todavía se están haciendo? ¿Se han parado para tocar ya, para finalizarlo? Porque creo que ya hemos ido tocando todos los temas, nos falta allí en este trasplante, los trasplantes de médula ósea. Cuéntanos un poquito acerca de allí. Eso va para combatir lo que es parte también de la leucemia o parte de los tratamientos con algún paciente oncológico. Claro, el trasplante pues es un elemento importante del tratamiento, pero no todos los pacientes tienen que ir a trasplante. En general, la leucemia linfoblástica aguda y también tiene sus subtipos, ya lo mencioné. Por ejemplo, la leucemia linfoblástica aguda común, de bajo riesgo, de acuerdo a la clasificación de riesgo del paciente, poco va a trasplante. A veces, en muchos de los casos, solamente con la quimioterapia es suficiente para curar a ese paciente. En general, pues se considera que el paciente debe ir a trasplante cuando hay alguna alteración genética importante, por eso se hacen exámenes al principio para saber si hay los llamados oncogenes, algunos que son de mal pronóstico. Ese paciente recibe quimioterapia y cuando logramos llevarlo a remisión, es decir, controlar la enfermedad, ese paciente pues quizás sea tributario de trasplante en primera remisión, como llamamos. Hay otros, entonces, que si el paciente recibe su primera fase de quimioterapia y en algún momento de la enfermedad recae, ese paciente muy probablemente debe ir a trasplante, sería ir a trasplante en recaída. Hay otros pacientes, por ejemplo, con con meduloblastomas o con ciertos sarcomas, que durante su fase de tratamiento, que reciben también primero quimioterapia y luego también van a trasplante. Los tipos de trasplantes pueden ser también varios, dependiendo del donante. Puede ser trasplante autólogo de sí mismo, esos a veces se utilizan en algunos tipos de tumores sólidos, pero en general en leucemia utilizamos trasplantes, ya sea de un familiar, un hermano generalmente, si hay la posibilidad, ese sería el ideal, un trasplante de un hermano que sea compatible. Aproximadamente cada niño tiene la posibilidad o cada hermano tiene la posibilidad de ser compatible solo un 25%. Entonces hay niños, lamentablemente, que aunque tengas 8 hermanos, a veces ninguno es compatible. Entonces allí tienes que ir a otro tipo de trasplante, que es trasplante no relacionado. Aunque sean genéticamente similares, no es un hermano. Y allí juegan un papel muy importante los bancos de médula ósea. Entonces, a veces como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para ayudar a este tipo de niños? Hay países donde se puede donar médula ósea. Entonces, eso es un elemento importante que puede salvarle la vida en un momento dado a un niño. Si no hay ninguna de estas opciones, también está la opción del trasplante haploidéntico, que es de un familiar, a veces es papá o mamá, que no es 100% compatible, pero que hay la posibilidad con ciertos medicamentos que se colocan o que se usan en ese trasplante, que pueda también ser un donante. Entonces, número 1, el trasplante no es la única opción terapéutica, es una opción terapéutica que se utiliza realmente en casos necesarios, ¿sí?
Y la opción terapéutica fundamental y principal es la quimioterapia. Bueno, excelente aclarado. Creo que está aclarado el tema con respecto a los trasplantes de médula en este caso. Y bueno, con el tema de la enfermedad del cáncer, bueno, ya sabemos que para prevenirlo, y bueno, siempre estar muy atenta a los casos de los padres, los que tienen hijos, acerca de los síntomas, las anomalías, lo que ustedes consideren que no es normal en su niño, estar atento, comentárselo al pediatra, porque el pediatra va a saber qué acciones tomar, qué acciones generar, si ya tienen el diagnóstico, bueno, cumplir con los medicamentos, con el tratamiento a pie de la letra, tratar de ser siempre también lo más positivo posible, y bueno, las recomendaciones del médico siempre. Ya para ir terminando, doctora, un mensaje final, recomendaciones finales, bueno, aparte de ya las que todas nos ha comentado en la tarde de hoy, pero unas recomendaciones más, unos mensajitos más, dónde la podemos ubicar, redes sociales, y bueno, todo ese tipo de cosas. Bueno, sí, realmente es importante destacar eso, el control de niños sanos es algo bien importante que las mamás y los papás no deben descuidar. Ahorita con la pandemia, pues las consultas externas están cerradas, pero siempre hay que insistir en que los niños deben tener su control adecuado y su seguimiento médico. Pues consultar temprana y oportunamente ante cualquier signo o síntoma que les llame la atención, si esto progresa o si realmente realmente no ven mejoría con el tratamiento inicial, pues buscar otras opciones, pero siempre seguir investigando. Y en el contexto de que nos diagnostiquen con algo tan difícil, pues no decaer, saber que hay opciones, saber que los niños tienen una muy buena oportunidad de superar la enfermedad, que existen pues profesionales que puedan hacer un acompañamiento bien y que puedan darles pues la orientación adecuada para que realmente sobrelleven esta situación de la mejor manera posible. Y bueno, quiero también destacar, a veces nosotros uno como madres, pues de repente nos interese saber cuándo debo preocuparme y cuándo debo consultar, pero creo que como ciudadanos debemos todos involucrarnos. Realmente hay aproximadamente 300,000 niños a nivel mundial que son diagnosticados con cáncer cada año. ¿Y qué podemos hacer para ayudar? Creo que como ciudadanos, pues en Venezuela muchas madres o muchas familias tienen que costear su tratamiento por sus propios medios. Entonces, bueno, podemos ayudar a algunas de estas fundaciones, podemos ayudar a cuentas individuales. Realmente en este momento, pues nosotros como familia tenemos a alguien bien cercano con un diagnóstico reciente de leucemia y pues podemos hacer mucho ayudando a estos niños. Pues hay muchos optan por la opción del GoFundMe. El bebé tiene su cuenta, se llama Yasser Lafayette, tiene su cuenta en GoFundMe, o también podemos ayudar a las fundaciones por Instagram, Fundación Amigos del Niño con Cáncer, con sede en Caracas, que ayuda a los niños a nivel nacional. Tenemos en Maracay la Fundación Sonrisa Hematológica, tenemos en Valencia la Fundación Abanica y tenemos en Puerto Cabello la Fundación FANCARF. Todas estas fundaciones realmente las sigo por Instagram y muchas de ellas me dieron apoyo a muchos niños mientras estuve trabajando en Valencia y sé que siguen trabajando con mucho ahínco por ofrecerle a estos niños no solo ayuda ya ni siquiera de tratamiento o para algún examen costoso, ya incluso comida y apoyo hasta ese nivel, porque realmente la carga para una familia con un paciente con cáncer realmente es alta. Entonces, bueno, como ciudadanos nos toca pues ayudar en lo que podamos. A veces ni siquiera es difícil ayudar, con una contribución a veces pequeña podemos hacer mucho por cambiar la historia de estos niños. También podemos donar sangre, eso es muy importante. Los niños con este tipo de tratamiento requieren transfusiones y es algo que tampoco pues nos va a costar mucho. Podemos acercarnos a cualquier institución de salud y donar sangre para un niño con cáncer. Bueno, excelente su mensaje, doctora, y sus recomendaciones. Y bueno, me sumo a eso, ayudar bien. Si leemos, nos informamos,
nos preparamos y podemos ayudar a todo el que necesita, no solamente a los pacientes con cáncer, sino a cualquier persona o cualquier paciente con alguna enfermedad crónica. Créanme que hay miles de personas, no solamente niños y adolescentes, sino adultos, que luchan día a día con alguna enfermedad crónica y luchan para salir adelante, sobre todo en este país, en Venezuela, que la situación económica agobia cada día más. Y como dice la doctora, necesitamos una simple gotita de sangre que ustedes donen, están ayudando y contribuyendo muchísimo. Y bueno, todas las personas que donan sangre, déjenme decirles que bueno, salen mejor de como entraron a donar sangre, se sienten con más energía, más fuerte, la sangre se les multiplica aún más, se lo regeneran, porque tengo familiares que donan sangre y han dicho esa experiencia. Bueno, doctora, agradecidísima en la tarde de hoy por haber compartido con ustedes y poder hablar con este tema tan importante. Gracias por su tiempo y bueno, por estar allí y aceptar la invitación. Espero que bueno, que regrese pronto a Venezuela, esperemos que todo esto mejore para que tanto usted como muchos profesionales que se nos han ido puedan volver a nuestro país. A todos los que se les conectaron, 1.000.000 de gracias. Nos vemos entonces en otra oportunidad. Recuerden seguir a Ideas Creativas G&G y por supuesto sigan a la doctora Roxana en Instagram como Roxana Cortés, @Roxana Cortés. Chao, chao, se les quiere muchísimo y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Recuerden que estamos en carnaval, pero cuídense del COVID-19, si van para la playa, si van para el río, si van para la montaña, si van a hacer una fiesta, recuerden cumplir con todas las medidas de bioseguridad, usar el tapabocas, lavarse las manos y tratar en lo posible de mantener el distanciamiento social. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad, se les quiere muchísimo y hagan el bien sin mirar aquí. Chao, chao.